Listo. Aquí quería compartirles las fechas que vamos a estar tratando sobre el tema de contratación pública, ¿sí? Son 8 clases que van a ser, como ustedes ya saben, los lunes y los miércoles de aquí durante todo este mes. Estos son los contenidos que vamos a estar tratando en esta primera semana, ¿sí? Vamos a hablar sobre generalidades de la administración pública, las herramientas que nos proporciona el CERCOF, o el Servicio Nacional de Contratación Pública, que nos puede ayudar en este tema, la normativa ecuatoriana relacionada a contratación pública, cuáles son los actores principales de la contratación, las normas comunes y aspectos relevantes de los procedimientos de contratación, y también vamos a identificar cuáles son los procesos de contratación con los que se trabaja actualmente, ¿sí? Como les decía, es muy importante que nosotros aprendamos o tengamos conciencia de que la administración pública, la contratación pública está muy relacionada a la normativa, ya sea a la normativa que establece el CERCOF como ente de control de la contratación pública y también de los otros organismos que también controlan, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de esta normativa. Y les voy a pedir, voy a nombrarles de acuerdo a cómo me aparecen aquí en el Zoom, para que ustedes me ayuden también con la lectura de estos artículos, ¿sí? Le voy a pedir a Jaime Osvaldo, si nos puede ayudar con la lectura de esta diapositiva. Y buenas noches con todos. Buenas Dice, noches. la administración pública, artículo 227. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Constitución de la República del Ecuador. Muchas gracias, Jaime. Sí, bueno, yo quería empezar con este artículo porque es importante que nosotros entendamos que la contratación pública es también parte de la administración que cada servidor o funcionario tiene que hacer de los recursos del Estado, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer también la normativa? Porque así nosotros vamos a poder entender que a veces no todo lo que nosotros quisiéramos contratar se puede contratar, ¿sí? Ya que nos regimos por una normativa a la cual debemos apegarnos y cumplir al pie de la letra, ¿sí? Cuando aquí hablamos acerca del principio de eficacia, nos hace referencia al cumplimiento de los fines de cada una de las instituciones, de cada uno de los organismos del Estado. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de aplicar medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas, ¿sí? Tanto de los usuarios como también de los funcionarios que trabajamos para una institución. Cuando hablamos del principio de calidad, es que la administración pública busque satisfacer de una manera oportuna y adecuada las necesidades y expectativas que tiene la ciudadanía. Cuando hablamos de jerarquía, nos referimos a que los organismos del Estado están estructurados y escalonados de una manera jerárquica, ¿sí? Es decir, que existen órganos que son superiores, que controlan a otros de nivel inferior, ¿sí? Cuando hablamos de desconcentración, nos referimos a que en la administración pública debe haber una distribución objetiva de las funciones, con el objetivo de descongestionar y acercar la administración a la ciudadanía, a las personas. Cuando hablamos de descentralización, igual, hablamos de dividir las funciones que tiene cada uno de los organismos, ¿sí? Con el objetivo de poder satisfacer de igual manera las necesidades que tiene la ciudadanía. Cuando hablamos del principio de coordinación, hablamos de que, de igual manera, toda la administración, los diferentes organismos o entidades pueden complementarse, ¿sí? Pueden desarrollar sus competencias de una manera racional y ordenada, de esta manera evitando duplicidades y omisiones de lo que también nos determina la ley. El principio de participación
nos habla acerca de que las personas, la ciudadanía, tengan también esa facilidad de poder estar presentes y de influir en las cuestiones de interés general. ¿Sí? Es decir, que exista la participación también de la ciudadanía en lo que tiene que ver a ámbitos de interés colectivo. Cuando hablamos del principio de planificación, pues hablamos de que igual los entes administrativos deben llevar a cabo objetivos, el manejo de los recursos, determinación de métodos, mecanismos, organismos que igual son regulados por un ente, ¿sí? Que no es que cada organismo, cada entidad hace las cosas como quiere, sino que también tiene ese principio de planificación de acuerdo a normativas. El principio de transparencia habla de que todas las personas tienen el derecho de acceder a la información pública y de interés general, ¿sí? Es decir, a registros, expedientes, archivos, a normativa, ¿sí? Que rige a cada una de las instituciones. Y finalmente, el principio de evaluación es que las administraciones deben crear y propiciar esos mecanismos que permitan a la ciudadanía evaluar, ¿sí? La satisfacción que ellos sienten al recibir un servicio público. ¿Sí? Eso es lo que enmarca la administración que nosotros como entidades públicas tenemos. Ahora vamos a ver qué es la contratación pública. No sé si nos ayuda. A ver, Néstor Kilo. Si nos ayuda leyendo la diapositiva. Listo. ¿Sí me escuchan, por favor? Sí. Ya. Contratación pública. Artículo 6. Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Sí, este artículo lo encontramos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Sí? Entonces vemos aquí que la contratación es todos los procedimientos que nosotros podemos utilizar para poder adquirir bienes, servicios, obras y consultoría. ¿Sí? Entonces cada uno de estos procedimientos están regulados por una normativa. Ahora, ¿por qué es importante saber de contratación pública? Quizá no todos de las personas que están en esta capacitación actualmente son servidores públicos, ¿sí? Pero en algún momento pueden llegar a ocupar un cargo público o pueden llegar a ser proveedores del Estado. Y es importante que dentro de eso nosotros podamos entender, o incluso como gestores culturales, ¿sí? Es importante que entendamos cuál es la dinámica de los organismos y de las entidades públicas, ¿sí? El por qué a veces nosotros no podemos cumplir con todo lo que a veces los gestores desean, ¿no? O dicen, no, es que necesitamos esto y las instituciones no nos ayudan. Y es porque a veces no es que no se les quiera ayudar, sino que hay normativa que nosotros debemos cumplir, procesos que ya están establecidos y los cuales nosotros también es importante que conozcamos para que también en pos de eso, de esta normativa, nosotros podamos hacer bien nuestros pedidos, nuestras solicitudes, de tal manera de que podamos tener una respuesta favorable. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí por qué es necesario saber de contratación pública. No sé si nos ayuda Carlos Naranjo leyendo este artículo, por favor. Sí, presente. ¿Por qué saber contratación pública? Artículo 233. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Sí, entonces aquí es importante ver esto, ¿no? O sea, si ustedes en algún momento llegan a ser servidores públicos, deben entender esto, que es una responsabilidad, porque estamos manejando recursos, fondos, bienes del Estado. Entonces, es por eso que nosotros debemos cumplir con la normativa, ¿sí? No es que, es que yo no sabía, ¿sí? Eso
Como dicen, ¿sí? El desconocimiento no nos exime. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer cada una de las normativas que tienen relación en este caso con la contratación pública, ¿sí? Vamos con la siguiente. No sé si me ayuda Rosamelia Poveda. ¿Leo todo? Sí, desde el artículo 99. Ya. ¿Le puedes quitar un ratito el cursor para yo poder ver todo? Ya. La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la misma que hubieran intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación, así como en la ejecución misma de los contratos, serán personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de ser el caso de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar. Ya, muchas gracias. Sí, entonces vemos aquí otro artículo, ¿sí? De la Ley Orgánica de Contratación Pública que igual nos dice que toda persona, funcionario, servidor, incluso la máxima autoridad de toda entidad pública, pues tiene que rendir cuentas, ¿no? De el manejo que hace de los fondos del Estado, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que es responsable en cualquiera de las etapas que ya más adelante vamos a ver de la contratación pública, ¿sí? Entonces, como les decía, es importante que conozcamos eso para que también entendamos la responsabilidad que tienen los funcionarios, ¿sí? Ay, perdón. Ya, aquí vemos las consecuencias, ¿sí? Estas son las consecuencias que están detalladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que como sabemos también es un ente de control, ¿sí? Entonces dice que las consecuencias pueden ser 3. Responsabilidades administrativas culposas, civiles culposas o indicios de responsabilidad penal. La responsabilidad administrativa culposa dice que se deriva de la inobservancia de las disposiciones legales e incumplimientos de las atribuciones, funciones de los servidores públicos, ¿sí? Es decir, que nosotros no cumplimos con algo que ya está determinado en la ley. Cuando venga auditoría interna y revise cada uno de los procesos, de las actividades que se realizan, puede ser notificado con una responsabilidad administrativa culposa. La responsabilidad civil, ¿sí? Nos dice, permítame nos dice que nace de una acción u omisión culposa, aunque no sea intencional, de un servidor público o de un tercero, autor o beneficiario de un acto administrativo emitido que genere un perjuicio económico, ¿sí? En este caso para el Estado. Entonces, cuando existe ese perjuicio, aunque nosotros no tengamos la intención de causarlo, también podemos caer en esto. Y los indicios de responsabilidad penal es cuando por actas o informes y en general por los resultados de la auditoría se establezcan indicios de responsabilidad penal, enriquecimiento ilícito y otros delitos, ¿sí? Bueno, actualmente se escucha mucho de estos temas, ¿sí? En las noticias, ¿no? De que no cumplieron, de que la Contraloría está determinando responsabilidades, pues se da por todo este tipo de desconocimiento, ¿sí? Porque no nos apegamos a la normativa, en otros casos porque no cumplen con lo que el CERCOV o las diferentes entidades han determinado, y también, ¿no? Porque muchos tratan de buscar un beneficio personal. Ahora, ¿cuánto tiempo de responsabilidad tiene un servidor público? De acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dice que la Contraloría puede pronunciarse, auditar en los procesos, las actividades que nosotros hayamos realizado durante 7 años, ¿sí? Es decir, los tipos de aprovechamiento, tanto para el agua envasada. No sé si me ayudan con los micrófonos. Ya.
¿sí? Entonces, como les decía, por ejemplo, si yo hoy realizo un proceso de contratación, cualquiera de las etapas, si yo elaboro los pliegos, si yo administro un contrato, si yo solicito algún proceso, si yo, no sé, participo en alguna parte de los procesos de contratación, entonces la Contraloría tiene hasta 7 años desde el día de hoy, ¿sí? Para poder auditarme cada una de las actividades que yo haga, ¿sí? Entonces no es que yo ya salgo de una institución y me olvido, ¿sí? No, sino que la Contraloría hasta 7 años puede revisar los procesos que nosotros hayamos elaborado, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros siempre tengamos, ¿no? El respaldo, si administramos contratos, la documentación de todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Porque incluso si aún salimos ya de una institución, después es más difícil poder acceder a esa información, ¿sí? Claro que es un derecho que tenemos también de exigirla, pero mientras nos entregan, a veces la Contraloría determina tiempos, ¿sí? Cuando nos notifica por temas administrativos, civiles, nos da 30, 60 días para contestar, ¿sí? A estas observaciones que ellos nos hacen. Entonces, sí es importante que nosotros podamos tener esa información para poder responder. Yo tengo una pregunta. Dígame. Aquí estamos viéndolo desde la perspectiva del servidor público, que es quien, conocedor de la ley y responsable de estos procesos, solicita la contratación de algo. Sí. Como por lo que vimos en la encuesta, la mayor parte de nosotros estamos del otro lado, somos independientes y más bien nosotros postulamos para ciertos pedidos o ciertos procesos que salen desde las instituciones y desde el Estado. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando hay problemas, cuando se han hecho mal estos procesos de parte de la autoridad, de la entidad contratante? Tenemos también responsabilidades, tenemos plazos, nosotros podemos ser involucrados o implicados en un proceso que ha sido mal hecho, mal elegido, que no ha sido correctamente hecho. Ajá, o sea, la normativa, la ley, la Constitución nos dice que cada persona, cada servidor, ¿sí? Debe cumplir las actividades para las cuales o se le contrató o está como proveedor, ¿sí? Entonces, si usted es un proveedor, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros generamos una orden de compra, servicio, un contrato, ¿sí? Le entregamos una copia de estos documentos a los proveedores, ¿sí? Porque es importante que el proveedor conozca también todo lo que él va a tener que realizar, ¿sí? No es solamente al que ya quede adjudicado y ya, ¿no? Sino que también existen documentos, ¿sí? Que él debe revisar. Por ejemplo, nosotros en el tema de ínfimas cuantías generamos órdenes de compra-servicio, que se denominan, ¿sí? Entonces, en estos documentos nosotros detallamos qué es lo que estamos contratando, cuánto vamos a pagar. Existen cláusulas donde habla de cuáles son las responsabilidades que tiene el proveedor. Y aparte también se le entregan lo que son los términos de referencia, donde se detalla todo el proceso de cómo se va a llevar el proceso, ¿sí? La metodología, los plazos, los tiempos. Entonces, el proveedor, ¿qué hace? Tiene que ajustarse a esa normativa. Entonces, por eso es importante, ¿sí? Que nosotros podamos conocer. Por ejemplo, dentro de la contratación pública tenemos lo que es la ley, el reglamento y la codificación, ¿sí? De las resoluciones. Estos 3 documentos son la base para el tema de contratación pública y habla también de cuáles son los deberes del proveedor. Entonces, sí es importante que nosotros, si vamos a participar como proveedores, también podamos revisar este tipo de normativa. Y el objetivo de este curso es eso, ¿sí? De que ustedes tengan el conocimiento de que existe normativa que rige tanto del lado del proveedor como también de las instituciones, ¿sí? Y que en el sector público uno tiene que cumplir lo que dice la ley. No la puedo interpretar a mi manera, ni como yo quisiera, sino que tengo que cumplir al pie de la letra lo que me dice, ¿sí? Entonces ahí evitamos caer precisamente en esto, ¿no? En que después la Contraloría nos pueda venir y decir, usted hizo mal
por esto, porque no cumplió, porque la ley le dice que usted tiene que hacer esto y no lo hizo, ¿sí? Entonces usted no puede decir, es que yo no sabía, ¿sí? Porque es también parte nosotros como proveedores, como servidores públicos, conocer de la normativa, ¿sí? Y precisamente estas capacitaciones nos ayudan a eso, ¿sí? Entonces, cuando usted participe como proveedor, igual, solicite a la entidad que le dé los documentos que usted necesita conocer y revíselos, léalos. Si tiene dudas, pregunte e igual, cumpla con todo lo que está determinado, ya sea en el contrato, ya sea en los pliegos, en las órdenes de compra, ¿sí? Porque la normativa nos dice que todos los documentos que forman parte tanto de la etapa preparatoria, precontractual, contractual, todo eso conforma el contrato. No es solamente el documento que dice contrato, sino que son todos los documentos que también nos sirven como base para elaborar los contratos. ¿Sí? No sé si tal vez tenemos otra pregunta. Sí, en el caso de yo como proveedor, a mí no me glosan. La glosa es una figura legal que se aplica a los funcionarios públicos únicamente. Uh-huh. A mí, ¿qué es lo que me ocurriría? ¿La entidad me demandaría? Sí, ¿Me bloquean puede como proveedor? incurrir en multas también. Esos serían los mecanismos de sanción. Ajá. Ya, Sí, en gracias. multas por no cumplir periodos o no cumplir las especificaciones, no cumplir con la oferta que usted entregó. Uh-huh. Lo que me inhabilita como proveedor en el futuro, ¿cierto? Que también puede ser. Ajá. Ya, gracias. Ya. Bueno, tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿puede poner ejemplos de los tipos de responsabilidad? Bueno, yo les voy a dar un caso que me pasó recientemente, ¿sí? Yo hace unos años, como les decía, por el 2018, salí de una empresa del municipio, ¿sí? Entonces yo ahí trabajaba administrando contratos. Entonces ahora, ya 3 años después, la Contraloría me envió pues notificaciones por responsabilidades administrativas y civiles por unos procesos de compra de vehículos, ¿sí? De flota pesada. Entonces, claro, decía responsabilidad administrativa porque decía que, claro, yo no cumplí con algunas normativas que estaban en la ley, ¿sí? Que yo inobservé esas disposiciones que estaban en la ley, y responsabilidad civil porque decía que al no hacer eso, yo había generado un perjuicio económico a la institución, ¿sí? Y les decía que es importante que nosotros podamos guardar todos los documentos y revisar todo, ¿no? Cumplir al pie de la letra, porque claro, ahora cuando ellos me enviaron esto, explicándome en qué cosas yo había fallado, pues yo tenía los documentos de respaldo, ¿sí? Los informes que yo había presentado, la normativa a la cual yo me regí para hacer cada una de las actividades, y de esa manera yo pude responder, ¿sí? Entonces, claro, ahí estaban ellos auditando a este proceso que era por una cantidad de dinero, donde había muchas personas implicadas en cada una de las etapas, como les decía, desde la máxima autoridad, ¿sí? Hasta las personas que trabajaban en los talleres como mecánicos, porque cada uno tenía, ¿no? su parte. Pero, pues, la idea es eso, ¿no? Uno le notifican y tener esos respaldos para nosotros poder justificar el por qué hicimos cada una de estas actividades. Claro que había cosas, por ejemplo, que no estaban bien hechas desde la dirección, desde la máxima autoridad. Entonces, claro, nosotros en ese tiempo levantamos informes a la máxima autoridad, negándonos a ser administradores por esas inconsistencias, pero ellos nos ratificaron para que sigamos. Entonces, también existe normativa que se rige por eso, ¿no? Dice que si ya uno notifica, avisa de todas estas inconsistencias y a pesar de eso, la máxima autoridad dispone que se siga con el proceso, la responsabilidad ya cae sobre la máxima autoridad. Entonces, pero es importante que nosotros conozcamos esta normativa, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta.
Ya, aquí tenemos otra pregunta. Dice, cuando una persona gana legalmente una contratación pública y algún funcionario le solicita dinero, no le da y le anula para realizar el contrato con el siguiente en la lista. O sea, no sé si era pregunta, si era algún comentario, no sé, Napoleón, si nos puede explicar un poco más, tal vez. Bueno, hasta eso yo tengo otra preguntita. Diga. Ya, en caso nosotros que tenemos expectativas en las convocatorias de los fondos concursables, si el caso se diera de que nosotros al realizar una cotización, digamos yo en mi caso, por ejemplo, para hacer artes literarias y publicar un libro, entonces hace una cotización de, pongamos $1,500 por 1,000 libros, pero en caso de que al ganar ya la convocatoria las cosas hayan subido y yo me gaste los mismos 1,500, pero no me alcanzarían para 1,000 libros y los daría 900, ¿qué estoy violando alguna ley? ¿Estoy faltando al contrato que se firma luego? ¿Cómo sería el tema ahí? Sí, ajá, porque el contrato de parte y parte nos obliga a cumplir, ¿sí? O sea, cuando nosotros firmamos un contrato, adquirimos derechos y obligaciones, ¿sí? Como en cualquier contrato. Entonces, si yo como proveedor me comprometo a que con este dinero yo le voy a entregar estos libros, ya es un contrato que yo asumí, ¿sí? No puedo decirle después, ay, no, es que he hecho malas cuentas o pasó esto, no. O sea, ya me comprometo a eso y tengo que cumplir, ¿sí? También hay casos donde la normativa, la ley nos permite también dar por terminado un proceso por mutuo acuerdo, que ya es en fuerza mayor, ¿sí? O sea, ya digamos que sí, no, se desató una guerra y que a mí no me permite cumplir con lo que quedamos. Entonces, en ese tipo de casos con justificación, podemos dar por terminado el contrato, sin que haya sanciones, sin que haya ningún inconveniente, ¿sí? Pero, o sea, sí, es importante entender eso, ¿no? O sea, si yo me comprometo a hacer algo, pues tengo que cumplirlo. Por ejemplo, nosotros recientemente lanzamos un proceso para realizar el mantenimiento de la furgoneta que tenemos como institución. Entonces, nosotros habíamos solicitado que nos coticen el servicio de limpieza, de una limpieza completa, tanto interna como externa de la furgoneta, de asientos, tapicería, todo. Y nos cotizaron por $2 este servicio, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo les va a alcanzar los $2, por ejemplo, para hacer este servicio, ¿no? Cuando, o sea, el lavado solamente de la tapicería, de los sillones, es alto. Pero si el proveedor me envía esa oferta, tal vez por ganar, yo no sé, pero me envía, ¿sí? Esa oferta y me dice, yo le hago la limpieza por $2. Entonces, después él me tiene que cumplir eso. ¿Sí? No es que, ay, no, es que no me va a alcanzar. No, porque él se está comprometiendo, él me está enviando su oferta por ese valor y si llegara a quedar adjudicado, tendría que cumplir con eso. ¿Sí? Buenas noches. Diga. ¿Me escuchan? Mi nombre es Napoleón Crespo. Un saludo para usted como capacitadora y todos los compañeros participantes en este taller. Sí, el caso fue un caso patético de un amigo hace algunos años que realizó cumplió con todos los requisitos, ganó un servicio de contratación pública, pero al momento de que ya tenía que firmar, simplemente un determinado funcionario le pidió el 10% en efectivo, caso contrario no era asignado a él y le tomaban en cuenta al segundo de la lista. Uh-huh. Entonces son casos también que las explicaciones es correcto, ¿no? Usted explica desde lo teórico, Uh-huh. pero en la práctica se dan muchas situaciones. Así es. Sí. O sea, lamentablemente, como en todo, encontramos todo tipo de funcionario, ¿sí? Y yo también he visto muchos casos de esos.
¿sí? Pero es importante que nosotros, pues, marquemos la diferencia, ¿sí? Pues si tal vez seremos la minoría o sea, muy complicado a veces, pues luchar con eso, ¿no? Con el tema de corrupción, que hoy en las noticias lo escuchamos a diario, pero cada uno de nosotros podemos aportar a marcar esa diferencia, ¿sí? Hacer las cosas bien, como nos dice la ley. Y sin tratar de eso, ¿no? O sea, de enriquecernos de una manera ilegal, ¿sí? Porque, bueno, como servidores corremos también ese riesgo, ¿no? Y ya cada persona también se arriesga, pues, a después recibir sanciones, ser glosados y todo. Pero, o sea, yo sí les animo que ahora que ustedes están aquí capacitando, pues, busquemos también esa manera de las actividades que hacemos poder marcar la diferencia. Sí, bueno, continuamos. Ahora, yo quiero mostrarles aquí por qué es importante la contratación pública, ¿sí? Vemos aquí en los gráficos, dice que en el año 2021, ¿sí? De enero a diciembre, la contratación pública representó el 16.6% del presupuesto general del Estado, ¿sí? Es decir, que alrededor de 5.320.5 millones de dólares fueron destinados para la contratación pública, ¿sí? Entonces, he ahí la importancia, porque es un monto considerable el que nosotros estamos destinando o que el Estado destina para que las instituciones puedan realizar contratación pública. Y también es por eso que han generado, pues, estos mecanismos, ¿sí? De control, ¿sí? Para tratar de evitar precisamente este tipo de anomalías, de que las cosas se hagan de acuerdo a lo que establece la ley. Rosamelia Poveda nos está levantando la mano. Sí, yo no quería desviarte del tema, pero en este momento me acordé del tema de las convocatorias para la contratación pública. Ujú. Y a mí recientemente me llegó una convocatoria 6 horas antes de que se cierre Ya. convocatoria. Entonces yo no podía hacer nada, ni siquiera tuve tiempo para leer bien cómo es la convocatoria. Pero por lo general siempre pasa lo mismo. Y no sé si tú conoces en dónde podemos apoyarnos para que, en qué texto o en algún lado debe existir algo que esté, que, que pues, para que no suceda esto de nuevo, ¿no? Porque 6 horas para una contratación pública tú no tienes nunca tiempo. Debería Ujú. ser 15 días. Sí, bueno, les voy a indicar más adelante, o sea, espero alcanzar el día de hoy, algunas herramientas que nosotros tenemos, ¿sí? Que nos proporciona el CERCOV, precisamente donde nosotros podemos revisar estos tipos de procesos de contrataciones, cuál es su estado, dónde podemos participar, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros ya podemos tener conocimiento y no esperar precisamente que nos llegue tal vez una invitación, sino a que nosotros ya estemos revisando, ¿sí? Bueno, yo les comento desde la parte de contratación pública, pues como ven, nosotros tenemos que cumplir ciertos parámetros, normativas. Entonces nosotros tratamos de buscar a los proveedores, pero a veces es también un poco complicado encontrar porque no todos tienen página web, porque no todos ponen bien sus contactos, ¿sí? Entonces nosotros pues tratamos de conseguir el mayor número de proveedores para nosotros hacerles llegar nuestras ofertas, ¿sí? Para que puedan participar. La idea para nosotros es que pueda participar muchos proveedores para cada uno de los procesos, ¿no? Porque eso a nosotros también nos permite evaluar el precio de mercado, ver que nos estén ofertando a buen precio, que no haya sobreprecios. Entonces, eso a nosotros nos permite cumplir también con lo que dice la normativa acerca de la transparencia, de la oportunidad que todos puedan tener, ¿sí? Entonces, obviamente, a veces también muchos lo hacen solamente por cumplir, y no con la intención de que puedan participar los proveedores, ¿sí? Como les decía, pues encontramos de todo un poco, pero yo les voy a dar igual herramientas que a ustedes les van a permitir eso, o sea, conocer qué procesos se están dando, en qué estado están, cómo ustedes pueden participar, ¿sí?
Bueno, como les decía, es importante la contratación precisamente por el monto que se le ha destinado para este tipo de procesos, ¿sí? Nosotros aquí vemos, dice que más o menos el 33% de este presupuesto de los 5.320.5 millones se destina para la compra de bienes. Luego, igual, como un 32% para servicios, después vienen obras, consultoría, seguros y fármacos. Sí, en ese orden es en el que se hacen, que se realizó el año anterior la contratación pública, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué son las compras públicas. No sé si me ayuda leyendo Estefanía Valencia. ¿Sí me puede ayudar leyendo esta diapositiva, por favor? Claro. Compras públicas. Artículo 288. Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Listo. Como vemos aquí, cuando nos habla de eficiencia, nos habla del aprovechamiento de los recursos, ¿sí? En compras públicas, la transparencia nos habla acerca de que todo el mundo puede tener el conocimiento, el acceso a la información, ¿sí? Más adelante les voy a compartir lo que es el SOSE, el Sistema Oficial de Contratación del Estado, ¿sí? Donde nosotros podemos revisar la información de los procesos, de los diferentes tipos de procesos, ya sea régimen especial, ínfimas cuantías, subasta inversa, ¿sí? Entonces, este portal, el SOSE, ha sido destinado precisamente para cumplir con este principio de transparencia, ¿sí? De que todos puedan tener acceso a la información. Cuando hablamos de calidad, hablamos de cumplir con requisitos. En lo legal, ¿sí? Es decir, que se cumplan tanto las obligaciones y que también se tenga conocimiento de los derechos. En lo económico, se establece un presupuesto referencial para cada uno de los procesos, para cada compra que se va a realizar. En lo técnico, que ya sea que compremos bienes, que contratemos obras, que contratemos servicios o consultoría, debe cumplir con unas determinadas especificaciones técnicas, unos términos de referencia, ¿sí? Eso nos habla acerca de la calidad. Cuando hablamos de la responsabilidad ambiental y social, primero nos referimos al impacto ambiental que lo que nosotros adquirimos puede causar, ¿sí? Y también al impacto social, a la ética. No sé si ustedes han escuchado, pero en el sistema de compras públicas se habla acerca del RUP, ¿sí? El RUP o Registro Único de Proveedor es un sistema público de información y habilitación de las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que tienen la capacidad de contratar con el Estado, ¿sí? Este RUP es una base de datos de todos los proveedores de obras, bienes, servicios, incluidos los de consultoría, que están habilitados para participar en los procedimientos de contratación pública. El SOSE, ¿sí? Que es un sistema que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, este tiene relación con otros sistemas del Estado, ¿sí? Con el IES, tiene relación con el SRI, porque trata de consolidar toda esta información para identificar si un proveedor está apto para contratar con el Estado. Si no tiene deudas, si no se encuentra en mora en el SRI, todo eso se complementa para que un proveedor esté habilitado, ¿sí? Como vemos aquí, les voy a dar un poco de los pasos que en caso de que usted desee participar como proveedor del Estado, puede realizarlos para inscribirse, ¿sí? Primero dice que debe ingresar al portal de compras públicas, ahí está la página, ¿sí? Luego nos vamos, como vemos aquí señalado, dice SOSE, ¿sí? Presionamos ahí y se nos va a abrir esta pantalla, ¿sí? Aquí, perdón, ya. Aquí
ingresamos a esta pantalla y aquí dice como proveedores del Estado, ¿sí? Nos registramos ahí, completamos este registro de 8 pasos, ¿sí? Con toda nuestra información como proveedor. Es importante recalcar que esta información pues debe ser verídica, ¿sí? Porque en caso de que no lo sea, pueden ser suspendidos, ¿sí? Puede ser suspendido su RUC. Entonces es importante que aquí llene toda la información. Si después hace cambios, es importante también que pueda actualizar esa información, realizar los cambios pertinentes. Después que ya registramos eso, ingresamos nuevamente a esta pantallita, ¿sí? Registramos nuestro RUC, el usuario, la contraseña y ya nos da acceso a esta otra pantalla, ¿sí? Aquí ya podemos imprimir nuestro RUC, que el RUC es similar al RUC, ¿sí? Ahí se detalla todas las actividades que como proveedor usted realiza, ¿sí? Existe también lo que se denomina el CPC, ¿sí? Que es un código que se le ha asignado a cada uno de los servicios, bienes. Es un listado que ya ha establecido el CERCOV y que también lo podemos encontrar en la página, ¿sí? Del CERCOV. Entonces, en base a eso, nosotros también establecemos nuestro RUC, ¿sí? Es decir, detallamos las actividades a las cuales nos dedicamos. Una vez que registramos ya toda esta información, no es necesario que la entreguemos de manera física, ¿sí? Sino que ya inmediatamente nosotros estamos registrados como proveedores del Estado. Ahora, ¿cuáles son? Sí, perdón. Justo esta mañana estaba en el RUC. ¿Por qué no golpea la puerta? Mi mamá coge llave. Los micrófonos, por favor, mantengamos en silencio. Estaba en mi RUC tratando de averiguar cuáles son los códigos que tengo activados. Porque escuchándole a Rosamelia, si le llegan convocatorias, me imagino que por temas de danza, por ejemplo, a mí nunca me ha llegado ninguna convocatoria y yo tengo el RUC, estoy inscrita desde hace algunos años que se necesitó para alguna contratación que no salió. Pero ese fue mi contacto con el RUC en la vida, hasta ahora. Entonces ahora me dicen que tengo que tener cierto código activado y yo no logré en toda la mañana averiguar cuáles son los códigos que tengo activados en mi RUC. Y si le pido que me imprime con la información más básica y no me aparece como en el caso del RUC, en donde están ciertas actividades para las que yo estoy autorizada. Podemos ver en pantalla, efectivamente, en un caso, en un RUC, si quieren en el mío, ¿dónde encuentro yo esos códigos como para que me lleguen las convocatorias apropiadas con mis capacidades o mis destrezas? Ya. Mira, por el tiempo, ¿le parece si lo dejamos para la próxima, para el día miércoles? Sí, gracias. Sí, perfecto. Ya. Tratemos hoy de avanzar lo que más podamos con esto y le dejamos eso para el día miércoles. Sí, empezamos la clase revisando eso. Ya, gracias. Ya, gracias, Silvia. Listo. Bueno, ahora les voy a compartir cuáles son las causas para que les puedan suspender el RUC, ¿sí? La primera es ser declarado como contratista incumplido o adjudicatario fallido, ¿sí? En caso de ser contratista incumplido, queda suspendido por 5 años y adjudicatario fallido por 3, ¿sí? Es decir, que nosotros ya nos comprometimos, como habíamos hablado antes, en que vamos a cumplir con un contrato y después decimos que no podemos, que no nos alcanza, ¿sí? Entonces, la normativa nos permite pues declarar al proveedor como incumplido o un adjudicatario como fallido, ¿sí? Bueno, es un proceso también un poco legal, ¿sí? Porque se tiene que justificar precisamente todo, el por qué estamos considerando estas condiciones, ¿sí? Pero una entidad lo puede hacer, ¿sí? Otra, como les decía, el no actualizar la información de nuestro RUC, ¿sí? O que la información esté errónea. Y en el caso de consultorías, ¿sí? Haber sido igual inhabilitado por una entidad cuando los estudios que se generan de esa consultoría causen algún perjuicio a la institución y al Estado, ¿sí?
Una vez que ya se haya superado estas causas y el tiempo de sanción, el Servicio Nacional de Contratación Pública rehabilitará al proveedor de forma automática y sin más trámites, ¿sí? Una vez que hayan cumplido esta sanción. Pero es importante cumplir, como les decía, ¿no? O sea, revisar qué nos dicen los términos de referencia, el contrato, cumplir precisamente para no caer en esto, ¿sí? Porque imagínense lo que es que durante 5 o 3 años respectivamente usted no pueda realizar ninguna contratación con el Estado porque se encuentra inhabilitado para hacerlo. Eso. Ahora, bueno, hablábamos también en el artículo 282, dice que se dará prioridad a los productos y servicios nacionales, ¿sí? En particular los provenientes de la economía popular y solidaria. Esto también es algo que como entidades contratantes nosotros debemos cumplir, ¿sí? Como les decía, junto con este código también del que nos hablaba Silvia, el CPC, ¿sí? Que es un listado que ya tiene establecido el CERCOV y el cual nosotros, cada uno de los procesos deben ajustarse, ¿sí? También viene enlazado a un porcentaje que se denomina el VAE, ¿sí? Ya. ¿Qué es el VAE? El VAE es el porcentaje que se obtiene de la relación entre el consumo intermedio de un componente nacional respecto al valor de la producción, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo demostramos el VAE de un producto? Esto se demuestra a través de los proveedores, ¿sí? De los proveedores de materia prima, de insumos, de bienes, ¿sí? Nosotros, a través de, por ejemplo, digamos que nosotros vamos a hacer la compra de una maquinaria, ¿sí? Entonces, en la normativa dice que nosotros debemos buscar que esa maquinaria sea un producto nacional, ¿sí? Entonces, esta maquinaria, el proveedor debe, pues, demostrar que es un producto nacional, ¿sí? Y si tal vez no todos sus componentes son nacionales, pues demostrar en qué porcentaje los insumos, el material que se utilizó son de procedencia nacional, ¿sí? Entonces, ahí entra lo que es esto del VAE, valor agregado ecuatoriano, ¿sí? Que debe ser igual o mayor al que la entidad proporciona, ¿sí? Igual, para hacer estos cálculos es un poco más complejo, ¿sí? Porque existe igual manuales destinados específicamente al cálculo de esto denominado VAE, ¿sí? Ahora, ¿qué son las preferencias de las que nos habla el artículo 288? Dice que las entidades contratantes en los procedimientos de contratación pública aplicarán los márgenes de preferencia a la producción nacional, previstos en el artículo 25.1 y 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que nos dice lo siguiente. La participación nacional. Los pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y promuevan la participación local y nacional, mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría de origen local y nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que una entidad contratante, ¿sí?, dentro de sus especificaciones, dentro de los pliegos que elabora, debe considerar, ¿sí?, o darle un porcentaje, un valor adicional al hecho de que participe una empresa, por ejemplo, de la economía popular y solidaria, ¿sí? O una microempresa. Entonces, lo que hacemos es darle un porcentaje, una valoración adicional por eso, ¿sí? Con el objetivo de incentivar a su participación y también a que ellos puedan ser los adjudicados, ¿sí? El artículo 25.2 dice, preferencia a bienes, obras y servicios de origen ecuatoriano y a los sectores de la economía popular y solidaria, micro y pequeñas y medianas empresas,
¿sí? Entonces, dice que el orden de prelación o de preferencia que le damos es primero a los sectores de economía popular y solidaria. Si no hay de esta categoría, nos vamos a las microempresas, después a las pequeñas empresas y finalmente a las medianas empresas, en ese orden de preferencia, ¿sí? Entonces, considerando, ¿sí?, que los bienes o los servicios que nosotros estamos buscando tengan ese origen ecuatoriano. Ahora, obviamente, no todas las cosas tal vez podrán ajustarse a eso, ¿no? A que sean precisamente este tipo de empresas, sino que tal vez pues puedan ser externas o que ya entren como empresas más especializadas o más grandes, ¿sí? Pero siempre la normativa nos lleva a que demos preferencia a este tipo de industria, ¿sí? Entonces, si tal vez alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Y ya. Bueno, por el día de hoy vamos a terminar aquí, ¿sí? Espero que podamos tener ya una idea más clara en cuanto a la normativa, en cuanto a lo que nos establece el CERCOF, ¿sí? En las próximas clases, bueno, vamos a tratar igual de seguir avanzando. El tema de contratación pública, la verdad es que es muy amplio, ¿sí? Y yo intento, o voy a intentar la manera de darles la mayor cantidad de información que se pueda, ¿sí? Pero también les animo para que después de estas capacitaciones ustedes sí puedan tomarse el tiempo también, como les decía, de revisar la normativa, ¿sí? Porque eso es muy importante, ¿sí? Entonces, nos vemos de aquí el día miércoles, igual a las 6 de la tarde. Vamos a seguir igual un poco más revisando la normativa, lo que nos determina como aspectos básicos. Vamos a ver cuáles son las herramientas también con las que nosotros contamos en el CERCOF para poder hacer consultas, para ver cómo están los procesos, en qué podemos participar. Hay también más capacitaciones que el CERCOF las da constantemente, a la que todos podemos tener acceso, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? En la siguiente hora. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo. Buenas noches. Yo sí, para pedir de favor, nos podrían proporcionar los videos, ya que en mi caso tengo el internet un poco malo y hay momentos que se pausa. Es por ello que no puedo tener una atención de la clase en vivo. Pero si nos proporcionan el video, eso nos ayuda y nos ha ayudado muchísimo. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, sí, de lo que tengo entendido, todos los videos los están subiendo a la página de YouTube del núcleo. Entonces, ahí los pueden revisar. Sí, de todos, igual los talleres que ya recibieron, los están publicando ahí. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden acceder, revisarlo nuevamente. Y no hay problema. ¿Sí? ¿Alguien más, tal vez? ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar aquí, ¿sí? Nos vemos el día miércoles. Para seguir, vamos a revisar, como nos había pedido Silvia, lo del RUP y continuamos con la capacitación, ¿sí? Eso nada más. Que tengan una buena noche. Gracias, hasta el miércoles. Gracias, buenas noches. Gracias también, buenas noches. Gracias, buenas noches. Compañeros, hasta el día miércoles.